si me permitís, 4 tips muy básicos. Aquí, para mí, hay herramientas clave, ¿vale? O hay grupos clave. En el sentido de la parte de ideación, para mí es muy importante, son herramientas muy dinámicas y nos permiten hacer muchos ejercicios, desde la parte de research con usuarios hasta la parte de incluso prototipado, y ahí pues Miros, Draw.io o Lucidcharts tienen un gran impacto. En función de dónde vengáis, seréis más del área de Miro, más creativos, más abiertos, o más de Lucidchart, más flujos, más ingenieriles, más cuadrados. Aquí es a gusto del consumidor, ¿vale? La parte de prototipado, y ahí yo creo que si hablara de uno que no fuera Figma, ya estaría, digamos, alterando la realidad, porque hoy en día podríamos decir que ya se está comiendo todo el mercado del prototipado y prácticamente ya todo el mundo ya está yendo hasta a trabajar en Figma, pero es verdad que existen otros players cada vez menos relevantes, pero evidentemente es un mercado libre y hay muchísimas soluciones. ¿Qué más? En cuanto a documentación, evidentemente va a ser importante todo lo que yo documente en cuanto a requerimientos y demás, herramientas colaborativas, el Word y el PowerPoint en el mundo del Product Management no han muerto, desgraciadamente, pero les queda poca vida. Entonces ahí hablamos de Confluence, Notions, etcétera, ¿vale? Y luego, evidentemente, tenemos que hablar de toda la parte de gestión. Es decir, cómo voy a trasladar todos esos requerimientos al equipo de desarrollo, todas esas user stories de la que hablábamos, pues necesitamos una herramienta de management. Desde Trello como lo más básico, hasta Jira, Azure DevOps para los que vienen más del componente técnico, ¿vale? Pero sí que es verdad que voy a necesitar una de estas herramientas para poder gestionar nuestro día a día, nuestra planificación a corto plazo, ya veremos por qué, pero voy a necesitar una de estas herramientas. Luego cosas adicionales, y no voy a detenerme mucho más, en cuanto a desarrollo, temas más técnicos, en cuanto a analytics, para precisamente potenciar ese growth de producto, recoger qué está haciendo el usuario dentro de la aplicación, dónde clica, qué tiempo pasa, dónde cae dentro del funnel, todo eso nos va a ser importante para mejorar el producto. Y luego, toda una parte derecha de data y automatización, muy importante, y ahí sí que voy a destacar la parte de no-code, ¿vale? Quizás os diría que es la siguiente revolución dentro del mundo del desarrollo de producto y con un impacto muy grande en la parte del product management, porque básicamente, como su propio nombre indica, es bastante autodescriptivo. No-code significa que podemos desarrollar aplicaciones funcionales sin código. Por lo que realmente como Product Management tenemos una gran aportación aquí. Nos permite hacer desde landings rápidas con Cart hasta aplicaciones completas con Flutterflow sin tocar una línea de código. Por lo tanto, el prototipado y el testeo de nuestra aplicación se puede incluso simular con un aplicativo funcional en un time to market cortísimo, ¿vale? Por lo tanto, son cosas a tener extremadamente en cuenta. Bien, como decía, para no detenerme más en este detalle e ir avanzando en la presentación, lo que he hecho es lo mismo que hemos hecho anteriormente, de esta selección, cuáles son los basics a partir de los cuales empiezo para tener ese conocimiento básico y poder desarrollarme como Product Management, ¿no? Entonces aquí fijaros que os he puesto de nuevo, para respetar un poco la estructura que venimos trabajando, las 4 fases dentro del Product Management, ¿no? La parte de research, ahí una herramienta de testeo con usuarios en que puedo hacer encuestas, puedo recoger su feedback, puedo testear algunas funcionalidades, sería el User Zoom, ¿vale? Y para los más creativos, si quiero hacer un card sorting o quiero hacer algún tipo de proceso más colaborativo en el que interviene el usuario, en una board colaborativa, etcétera, en este caso para mí sería Miro, ¿vale? Luego hablaremos de Miro de nuevo porque tiene algunas ventajas que nos pueden aportar un conocimiento adicional. Pero dejémoslo aquí y seguimos más adelante, ¿vale? Como comentaba también anteriormente, Miro incluso se mete en la parte de prototipado y nos permite diseñar una UX básica inicial para poder testear con usuarios. Entonces, fijaros que se escapa de esta parte de research y entra también en la parte de prototipado. Pero, como comentaba anteriormente, si hay un protagonista dentro de la parte de prototipado, os diría, hoy en día no os planteéis otra cosa que no sea Figma, ¿vale? Se está comiendo el mercado y lo demuestra la reciente compra que ha hecho Adobe de Figma por
una animalada de millones, ¿vale? No sé si me equivocaré, pero creo que iba por los 10.000 millones de dólares, una auténtica cifra, ¿vale? Y luego una herramienta no-code, como os decía antes, para poder hacer este prototipado real, que interaccione y que realmente funcione. Aunque os diré que con Figma realmente podemos llegar a conseguir prototipos no funcionales, pero que sean bastante fehacientes con el comportamiento de una aplicación, ¿sí? Y ahí, fijaros, que vuelve a aparecer una aplicación, en este caso es una aplicación a nivel de documentación, que sería Notion. Para mí, soy un fan completo de Notion y los que continuéis con nosotros en el máster veréis que la vamos a utilizar de manera súper recurrente en cuanto a documentación, en cuanto a bases de datos de referencias, etcétera, 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 ¿vale? Y básicamente nos permite una gran flexibilidad en cuanto a la definición de toda la documentación asociada al producto, ¿vale? Entonces, interviene tanto en la parte de prototipado como posteriormente también en la parte de la definición sobre todo, ¿vale? Y hay dos herramientas más clave, Jira como la parte de gestión, quizás os diría que al igual que Figma es la que tiene más cuota de mercado, en este caso dentro de la parte de gestión, y Slack dentro del mundo tecnológico, ya quien no concibe el trabajo en remoto, ¿no? Entonces, para toda esta comunicación que tiene que ser día a día, evidentemente necesitamos una herramienta ágil y en este caso os diría que Slack, por sus características, por ser gratuita, etcétera, pues podría ser una de las protagonistas. Y finalmente, en la parte esta de análisis y crecimiento, os hablaría de tres. Amplitude, como una herramienta para la recogida de datos de comportamiento del usuario dentro de la aplicación, tagueados, etcétera, y análisis, pues como os decía, del progreso del cliente dentro de un funnel, de dónde clica, cuál es el camino del cliente dentro de la aplicación y un largo etcétera, ¿vale? Pero luego tenemos esos datos y hay que trabajarlos e interpretarlos y sacarles provecho, ¿no? Entonces ahí os propongo también una herramienta adicional que para mí es la siguiente revolución al Excel, que es Airtable, ¿vale? De hecho, Airtable está englobada como una herramienta también no-code, en este caso en concreto para trabajar tablas de datos, tablas o integración de bases de datos, ¿vale? Os recomiendo que la bajéis, hay aplicación móvil, que juguéis, que trasteéis, al final es la manera de probar los productos y veréis que es ágil, rápida, vistosa, o sea, para mí es también una de las grandes recomendaciones. Y luego no nos podemos olvidar de que si trabajamos en el entorno web, allí hay un señor que se llama Google y que manda mucho en cuanto a la redirección de usuarios, SEO, etcétera, ¿no? Pues entonces no nos podemos olvidar también de Google Analytics. Yo creo que con esto tendríamos una...